darles la bienvenida a este seminario y al mismo tiempo saludar la iniciativa de este encuentro que genera un espacio entre Flaxo y la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Central para tener esta discusión sobre el pensamiento de Gramsci y su influencia, su aterrizaje en el Ecuador. Esta es una iniciativa de Santiago que la dirección de Flaxo apoyó con entusiasmo, no solo por el tema que se va a tratar, sino por esta colaboración con la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Central. Bueno, Gramsci es siempre un pensador que despierta enorme interés, enorme curiosidad entre quienes estudiamos la política, quienes queremos entender los procesos políticos, los procesos de más largo aliento conectados con la historia y la política, y eso por la riqueza de los conceptos, por los sugerentes que son los conceptos de Gramsci para pensar la política. Hablo desde mi propia experiencia, desde mi propia relación con Gramsci, pero también por los debates permanentes que plantea en relación con el marxismo. O sea, es imposible pensar Gramsci, discutir Gramsci, leer Gramsci y no estar al mismo tiempo con distintas formas de discutir y problematizar el marxismo. Y está, como le decía al Santiago hace unos minutos, siempre presente, porque está en los sílabus. Leemos a Gramsci en los cursos de Estado, leemos a Gramsci en los cursos de teoría política, leemos a Gramsci en los cursos de cultura política, por estas razones que yo señalaba, ¿no? Por el interés, la curiosidad, los aportes que significan su pensamiento. Pero también está presente desde una cierta dificultad, diría yo, ¿no? Y es como todo ese rico arsenal de conceptos que están en su pensamiento se convierten en herramientas analíticas poderosas y aportan a nuevas comprensiones de la política, de los procesos políticos, de los procesos históricos, sin terminar constituidas esas categorías en categorías vacías o en muletillas conceptuales. Entonces, me parece que una pregunta que siempre rodea a Gramsci y a los usos de Gramsci es en qué medida ese arsenal de conceptos, ese andamiaje teórico que él construye, sirve para plantearse problemas interesantes de investigación, problemas complejos de investigación alrededor de lo que él está planteando y no simplemente utilizar esos conceptos como lo que ya decía hace un momento, ¿no? Como muletillas, como cascarones vacíos que se repiten con mucha facilidad. El programa es un programa del seminario, es un programa amplio, desde ese punto de vista creo que ofrece una perspectiva como más integral de aproximación al pensamiento de Gramsci y todas las posibilidades que ofrece alrededor de múltiples problemáticas y líneas de discusión, investigación y posibilidades. Entonces yo creo que este seminario va a ofrecer una lectura de Gramsci desde el interés que genera, pero también desde las dificultades con las que uno se encuentra cuando quiere utilizar esas categorías para la investigación. En el seminario se va a encontrar con una perspectiva muy amplia. Quisiera hacer 3 comentarios breves generales sobre la temática. La primera, decirles que Santiago les ha metido en un lío enorme, complejísimo, que es discutir la recepción del pensamiento de Gramsci en las ciencias sociales ecuatorianas. Y diría que ese objetivo que se plantea el seminario al menos tiene como 3 preguntas detrás, diría yo, o una pregunta detrás con algunas posibilidades. La primera pregunta es, ¿qué Gramsci entra en el campo de las ciencias sociales, la sociología política, la sociología histórica en el Ecuador?
no es que entra Gramsci, sino que hay muchas lecturas de Gramsci alrededor del pensamiento de Gramsci. Hay una gran discusión y una serie de interpretaciones. Entonces, cuando uno dice que Gramsci entra, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hace? ¿Y cómo? ¿De qué manera la incorporación suya al campo amplio de las ciencias sociales marca unos modos de pensar, unos modos de entender y unos modos de problematizar los procesos políticos e históricos? Ahora, yo diría que detrás de esta pregunta de qué Gramsci entra ahí, bueno, las posibilidades que están detrás del debate sobre esta corriente del pensamiento político. Una, él puede entrar, creo yo, como alguien que amplifica, corrige, mejora, nutre las perspectivas del propio marxismo para entender la política. Es decir, alguien que llena los vacíos de pensamiento sobre la política que estaban en el marxismo sin apartarse de esa matriz teórica, de esa matriz conceptual. Una segunda posibilidad, acorto algunas de las ideas que tenía previstas para esta breve introducción. Una segunda, podríamos decir, es la línea de Gramsci que plantea, o la lectura de Gramsci que plantea Bobbio, y que creo que nos coloca frente a un problema más complicado. Bobbio situó el pensamiento filosófico político de Gramsci en una línea, digamos, más cerca a Hegel, esta idea de la actividad del sujeto a través de la política como creación y construcción de una eticidad estatal y de un sentido histórico. Pero, y este es el debate que abre Bobbio, Gramsci lo que hace es desplazar el concepto de sociedad civil, que tiene una larga tradición en la filosofía política, y situarlo en la superestructura, el teórico de la superestructura. Y ese teórico de la superestructura lo que hace es no solo amplificar, digamos, las categorías con las cuales el marxismo piensa la política, sino hacer un primer paso a través del cual, dar un primer paso a través del cual la política se libra de sus condicionamientos más estructurales. Y por lo tanto gana espacio de reflexión, capacidad analítica y posibilidades de problematización. Entonces, en esta segunda perspectiva, Gramsci llena un vacío en la tradición marxista, pero desde la perspectiva de Bobbio llena un vacío que había sido producido por el propio empobrecimiento de la política derivado de una ortodoxia en la comprensión del marxismo. Una política que no tiene autonomía para pensar los fenómenos políticos, una política que está condicionada por la rigidez del momento estructural y por lo tanto una política que tampoco puede problematizar cosas con autonomía. Entonces, esta idea de que la sociedad civil, cuando se desplaza y se convierte en un momento de la superestructura, lo que ocurre con la política es una expansión enorme en donde ya las relaciones con la estructura se vuelven problemáticas. Y una tercera línea es la que podríamos llamar la cloud move, que termina por liberar a través de la lectura postestructuralista y la relectura del propio Gramsci la política y al concepto de hegemonía de sus ataduras estructurales y lo convierte en una expresión de la hegemonía. Esta idea, la clauniana de que la estructura no es lo que explica los movimientos y las luchas por la hegemonía, sino la hegemonía, con todo lo que tiene este concepto, es lo que explica las configuraciones estructurales. La estructura, digamos, para la lectura lacaniana de Gramsci no es el punto de partida para entender la política, sino es siempre el punto de llegada. Bueno, alrededor de estas posibilidades, yo creo que gira la pregunta, ¿qué Gramsci es el que se incorpora a la tradición ecuatoriana?
Agregaría simplemente dos temas más en esta reflexión que se va a hacer durante estos 2 días. Si la incorporación de Gramsci a las ciencias sociales ecuatorianas, al pensamiento político, al análisis político, describe un marco analítico denso, complejo, problematizado, o si se incorpora simplemente a partir de unas ciertas categorías convertidas en muletillas conceptuales vacías que a la vez dicen todo y nada. O sea, ¿cómo se incorpora este aparato analítico que plantea Gramsci? ¿De modo fragmentario, de modo más integral? Bueno, creo que es otra pregunta. Y por último diría que es algo que está en los objetivos del seminario, ¿no? Y es como una hipótesis de trabajo. En el siglo XX, dicen los objetivos del trabajo, la influencia del marxismo fue muy significativa en las ciencias sociales ecuatorianas, pero no así el pensamiento de Gramsci. Y más bien parecería que ahora, en los inicios del siglo XXI, Gramsci es retomado y empieza a ser utilizado de múltiples maneras para, como herramienta analítica para bueno, producir otro tipo de investigaciones y reflexiones. Y aquí la pregunta sería, ¿qué tan importante ha sido, esta ya es una reflexión histórica un poco más larga, ha sido Gramsci en la tradición intelectual y política de la izquierda, en los modos de la izquierda de relacionarse e involucrarse con la política, en la cultura política de la izquierda? ¿Qué implicaciones ha tenido esta marginalidad o esta presencia periférica de Gramsci en una tradición marxista? ¿Y qué relevancia tiene ahora, a comienzos del siglo XXI, cuando es, no sé si retomado, pero incorporado con fuerza a los estudios de las ciencias sociales y de la política? Bueno, estas eran algunas reflexiones que yo quería hacer al inicio. Me habría gustado tener un poco más de tiempo, pero bueno, soy el que hace simplemente el que da la bienvenida. Les doy la bienvenida. Suerte en el seminario, que tengan éxito. Felicitaciones por la iniciativa, Santiago, y ojalá podamos seguir haciendo nuevos eventos con Rafael. Muchas gracias. Escuchemos ahora las palabras del doctor Rafael Polo. Buenos días a todos, a todas. Bueno, primero saludar el encuentro alrededor del pensamiento de Gramsci, de lo que nos propone este pensar en la tradición política y en la tradición crítica de la izquierda y de las ciencias sociales acá en el Ecuador. Segundo, bueno, esperamos seguir manteniendo nexos de diálogo, de trabajo conjunto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y para nosotros, para la facultad, es un momento también de ponernos a pensar en momentos de construcción de una facultad de ciencias sociales en una universidad pública, la historia de los conceptos, la historia del pensamiento social en el Ecuador. Empezaría con un vacío, ¿sí? ¿Por qué en los autores que son referentes fundamentales de acá del pensamiento crítico, digamos, Bolívar Echeverría, Agustín Cueva, Andrés Guerrero, no hay una presencia significativa de Gramsci? Si rastreamos la obra de Bolívar Echeverría, Gramsci no está mencionado, los conceptos gramscianos no están usados por Bolívar Echeverría, sino más bien siempre hay una suerte de sospecha y de distancia. En el caso de Agustín Cueva, hay un ensayo dedicado a una crítica al postmarxismo, que es en realidad una pelea con Ernesto Laclau, ¿sí? Y a través de un conocimiento, usando más a Portelli que una lectura sistemática de Gramsci, Agustín Cueva lo deja a un lado, lo llena de sospechas ideológico-políticas, y en el caso de Andrés Guerrero, sencillamente no está Gramsci. Y sin embargo, conversábamos justo ayer con Andrés de este tema, lo ha leído, lo conoce, pero le parece que no encuentra las herramientas como para hacer una interrogación en el problema agrario y en el problema político del Ecuador. Esta es una primera pregunta que sería interesante resolverla, e ir dando alguna respuesta ligado también a cómo en la izquierda la tradición marxista-leninista
impuso también una censura implícita a la lectura de Gramsci, sospechando a Gramsci como revisionista, pequeño burgués, etcétera, lenguaje que hace 30 años era muy habitual. Un segundo acercamiento es cómo en historia, en el discurso histórico y en la crítica del discurso histórico, la presencia de Gramsci va a ir creciendo desde los 80 hasta el día de hoy, pero estoy pensando en el grupo de Yildiz de Cuenca, ¿no? Adrián Carrasco, Cecilia Suárez, que está con nosotros, a los trabajos últimos de Valeria Coronel o Pablo Espina, ¿no? Ahí va creciendo, vamos usando ciertas herramientas gramscianas para volver inteligible un proceso histórico-político de la construcción de la hegemonía. Y un tercer elemento, como los estudios culturales, inaugurados inicialmente por la Universidad Andina y hoy más generalizados por una lectura atravesada de poscolonialismo, de decolonialidad, de deconstrucción, ¿sí? Nos hemos apropiado de Gramsci para decir menos cosas de las que Gramsci está diciendo. Y creo que este seminario abre, ¿sí?, la posibilidad de hacer esas preguntas, de hacer esos acercamientos, pero también de plantear y dejar una serie de dudas. De dudas con respecto a cómo pensar la política sin separarla del proceso de construcción de la subjetividad cultural, de la subjetividad social, cómo pensar la hegemonía sin separarla de la producción de los sujetos, aunque ahí habría que hacer una serie de preguntas con respecto a cómo el concepto de sociedad civil usado por Gramsci hoy está regado, digamos así, relajado, ¿sí? Cómo este seminario también nos puede ayudar a pensar en contra de un tiempo de relajamiento de los conceptos. Usamos conceptos para decir muchas cosas, para describir cosas sin ponernos a pensar los conceptos y nos anclamos en discursos de autores celebrados, ¿sí? Y más que nada ritualizados para justificar a veces enunciados bastante pobres en términos de investigación, ¿sí? Desde ahí, o sea, desde esa perspectiva, la pregunta que creo que está también en el seminario es cómo rastrear un pensar, cómo rastrear en este caso el pensamiento de Antonio Gramsci, cómo irrumpen las ciencias sociales ecuatorianas, cómo se impone y con qué problemas permitieron acercarnos a Gramsci. No se trata simplemente de un trasladar mecánico de un autor muy importante en el pensamiento crítico del siglo XX a nuestro país, sino qué problemas permitieron acercar a Gramsci, acercarnos a sus conceptos, a sus categorías, al mismo tiempo que vamos construyendo las ciencias sociales y vamos produciendo el discurso político. Creo que esa es una de las preguntas que debemos hacernos. Eso es una pregunta que se hace, por ejemplo, alguien que hace arqueología del pensamiento, historia del pensamiento, desde qué problemas nos apropiamos o a un autor o usamos las herramientas de un autor que no forma parte de nuestra tradición, ¿sí? Luego, ¿qué narrativas se produjeron con eso? ¿Sí? O sea, qué importante sigue siendo aún hoy, ¿sí? Estoy pensando en el trabajo de Yildiz de Cuenca, por ejemplo, qué importante sigue siendo hoy volvernos a interrogar de la producción de la hegemonía liberal entre 1890 y 1940. ¿Cómo se produjo esa hegemonía liberal? ¿Qué conceptos construyeron? Con la necesidad de ver también cómo, de alguna manera, esos conceptos siguen construyendo nuestra subjetividad política, nuestras maneras de entender los sujetos y nuestras maneras también de entender las estructuras de dominación, las estructuras. Y un tercer elemento, ¿sí?, muy implícito en esto es cómo se produce el conocimiento a partir de las herramientas de Gramsci en nuestros problemas de las ciencias sociales y en nuestros problemas de la política. Y esto nos lleva, por lo tanto, a un desafío mayor, ¿sí? Hacer la historia de los problemas desde los cuales el pensamiento ecuatoriano, ¿sí?, permitió pensar al Ecuador dentro del campo de la región. Bien, yo no diré mucho respecto al programa, lo ha descrito bastante bien Felipe. Les doy la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Finalmente, escuchemos la intervención del doctor Santiago Ortiz. Muy bien. Quiero en primer lugar agradecer
a todas las personas que están participando en este evento, en particular a los investigadores que se comprometieron a presentar sus ponencias, a los educadores y comunicadores que también van a estar presentes aquí. Desde el inicio sentimos una cálida acogida en los que habían abordado a Gramsci y formamos un grupo de trabajo con Jorge Arcanda, con quien ya habíamos realizado hace 4 años un seminario de Gramsci en Flaxo, con Pablo Meriguet, que venía trabajando su tesis de doctorado en Madrid sobre Gramsci, y con Josefina Torres, una compañera que es clave en la nueva Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central. Siempre encontramos una energía positiva que nos alentó en esta iniciativa. Sin embargo, a mí me hace falta Susana Guapestein, que habría estado feliz de participar en este evento. Susana, gran maestra y colega de nuestro departamento de Sociología y Género, se nos fue tempranamente. Ella era enamorada de Antonio Gramsci, a quien trataba en sus clases como el Nino. Yo tenía un debate con Susana, pues ella decía que todos los caminos conducen a Gramsci. Yo le decía que esos caminos no pasan por Ecuador. En medio de los Andes había ciertas dificultades para llegar al Nino. Sin embargo, él es el que nos convoca ahora y queremos en este evento realizar una exploración de esos caminos. Respondernos a la pregunta de cómo lo hemos recibido en el Ecuador, tanto en arena teórica como política. Nuestro propósito es configurar un estado del arte sobre los estudios de Gramsci en Ecuador. Es importante destacar los enfoques, como ha señalado Felipe, ubicar las problemáticas, como ha señalado Rafael, calibrar la profundidad de los estudios y análisis e identificar esta trayectoria. Y para ello es fundamental construir una plataforma como esta que permita que todos los autores que han trabajado con Gramsci dialogan, ya sea en tesis de doctorado, de maestría, en libros, en artículos, en la prensa o en ejercicios de comunicación y educación popular. Es importante encontrarnos, salir de nuestro enclaustramiento, que nos conozcamos, dialoguemos y también polemicemos y confrontemos, pues estoy seguro, especialmente en una situación como la actual, y particularmente en torno a un personaje teórico y político como Gramsci, darnos un poco de oxígeno, que nos permita mirar a mayor profundidad y más lejos esos abismos que nos abre la crisis, como la que tenemos ahora, y desarrollar senderos que orienten el curso de la política. El programa de hoy y mañana fue organizado en el camino. Hicimos una lista corta de académicos y educadores para que nos entreguen sus ideas y fuimos compaginando sus aportes iniciales en paneles. No logramos conectar a todos y todas de las personas que han escrito y reflexionado sobre el autor italiano. Nos falta Hernán Ibarra, Miguel Ruiz, Mónica Mancero, también David Chávez, gente que ha trabajado sobre Gramsci que no logramos articularlas, pero que esperamos hacerlo en el camino. Hoy contaremos con 7 paneles y una conferencia magistral de Alejandro Moriano. Los temas son los siguientes: Estado y procesos históricos, claves del pensamiento político, hegemonía y cultura, procesos democráticos, lo nacional popular, comunicación, educación, formación política y todo el tema de la filosofía y los intelectuales. Estarán presentes 20 académicos y educadores populares de 6 universidades, de la Universidad Central del Ecuador, de Flaxo, de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la PUCE, de la Universidad de Cuenca y de Cotex de Guayaquil, y 5 investigadores independientes. En la primera mesa, con énfasis histórico, estarán Pablo Espina, Valeria Coronel, Alejandro López y moderará Pablo Meriguet. En la segunda, Francisco Muñoz y Francisco Hidalgo y moderará Josefina Torres. Cada panelista tendrá 20 a 30 minutos y tendremos una media hora para conversar con ustedes. En sus manos tienen un resumen de las ponencias de cada autor que les servirá como guía del evento. Gramsci siempre fue un autor polémico. Primero, al confrontar las tesis de economistas de la Comintern, pero también para abrir nuevas interpretaciones del marxismo sobre diversos procesos sociales y políticos
de lo que él llamaba Occidente. Cambiar una visión estrecha de las estructuras implicaba mirar otras dimensiones de la realidad, de la cultura, de la vida de los subalternos, de la crisis, del Estado. Todo ello lo ha convertido a Gramsci en uno de los autores más relevantes del mundo contemporáneo, que abre nuevas perspectivas para estudios sobre problemáticas actuales como los procesos populistas, la disputa hegemónica entre las grandes potencias, la influencia de los medios de comunicación o el fascismo. Para suscitar la reflexión y el debate de este evento, quisiera plantear algunas preguntas que suma a las que han señalado tanto Felipe como Rafael. En el plano teórico, ¿hasta dónde la tensión entre estructura y superestructura, entre economía y política, entre materialidad y cultura, han sido resueltas en las ciencias sociales en el Ecuador, o las vemos como regiones dicotómicas? En el plano histórico, ¿por qué esa influencia tardía de Gramsci en el Ecuador, luego de la traducción en 1960 de los escritos por parte de los gramscianos argentinos, Aricó, Ípola o Portantiero? ¿Qué implicaciones tuvo lo que señalaba Rafael, la polémica de Cueva, un ícono de las ciencias sociales para nuestro país, con los gramscianos brasileños y una supuesta interpretación socialdemócrata de Gramsci? ¿Hasta dónde la problemática relevante del conflicto agrario, del populismo, de la transición a la democracia y luego del surgimiento del movimiento indígena en los 90 ameritaron una lectura con conceptos gramscianos de esta realidad? Y por último, en este siglo, ¿por qué se incrementan los estudios con influencia de Gramsci en las últimas 2 décadas? Tal como veremos en este seminario, ¿por qué las fuerzas como el progresismo y el movimiento indígena ecuatoriano no han utilizado los conceptos gramscianos en sus propuestas políticas? Estas son preguntas que nos ayudarán a, de alguna manera, una guía para analizar los aportes en este seminario. Quisiera, para finalizar, agradecer a Flaxo, en la persona de su director Felipe Burbano de Lara, y a Rafael Polo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Central, por su respaldo a este evento. Sin su apoyo, sin el apoyo de los equipos técnicos, sin los recursos de estas 2 instituciones, habría sido difícil organizar este encuentro. Espero que los inscritos que están a nivel virtual se hayan logrado conectar o que se conecten en los momentos posteriores. Muchas gracias.